¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Esta noche tenemos el gusto de recibir en debate. Soy Eduardo Arévalo. Nos va a acompañar la doctora Mercedes Martínez, cirujana oncóloga de la Liga contra el Cáncer de El Salvador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctora, gracias por acompañarnos esta noche. Para mí es un gusto y es un honor tratar de ayudar a todo el mundo a que conozca esta enfermedad. Y precisamente ese es el tema, doctora, para el cual lo hemos invitado esta noche. Hay eventos, digamos, tradicionalmente, el Día de la Mujer u otro, el Día del Cáncer de seno, donde, digamos, en los medios de comunicación o en las redes sociales, pues este tema es abordado. Muchas entrevistas, tienen un día muy ocupado ustedes, aparte del trabajo que realizan con mucha prensa, pero realmente este es un tema, doctora, que no debe de quedar en un mes específico, en un periodo específico, sino que es un tema de todos los días del año, la prevención y los controles para la prevención de un cáncer. Así es, realmente debe de formar parte de nuestra vida cotidiana el alejarnos de esta enfermedad. Es solamente una práctica diaria lo que verdaderamente nos hace fuertes contra el cáncer. Ahora, en nuestro país, ¿cuántos tipos de cáncer han sido identificados que afectan en la mayoría de casos a la población, doctora? Bien, en el caso del sexo femenino, el cáncer de mama y el cáncer de la matriz. Y en cuanto al sexo masculino, el cáncer de estómago y el cáncer de próstata. Y en cuanto a porcentajes, ¿cuáles pueden ser el que más afecta, el que mayor incidencia tiene el cáncer de seno? Sí, bueno, no, realmente en el cáncer, en el caso del sexo femenino, lastimosamente el cáncer de cérvix todavía está al frente de las muertes por cáncer en el país, en el sexo femenino. Digo lastimosamente porque irónicamente el cáncer de cérvix está al alcance de la vista del examinador gracias a los adelantos científicos, y es un examen realmente fácil, el Papa Nicolau o la citología o el examen del cáncer en la mujer, que detectan muy fielmente el cáncer de la matriz, y detectan, hay otra ventaja que detecta las lesiones premalignas, que se llaman, o sea, lesiones que nos ayudan a saber que ese útero está en camino al cáncer. Pero lamentablemente no hemos logrado una cobertura y una fidelidad, un orden en cuanto a los controles y al tratamiento oportuno en el cáncer de la matriz. Ahora, doctora, hablar de cáncer para el común denominador de los salvadoreños, que no seamos médicos, es sinónimo de muerte. Y cuando uno habla con los médicos dicen, no debe de ser así. Es una percepción errónea, porque desde el momento de recibir una noticia que alguien padece un cáncer, ya se bajan los brazos, se da por vencido, y es muy importante el estado de ánimo o la actitud que una persona tenga para afrontar esa enfermedad. Definitivamente es el punto de comienzo, es por donde hay que comenzar. Es la idea que hay que desplazar definitivamente de la mente y de los corazones de las personas, que el hecho de que se le diga que tiene cáncer no significa que se está muriendo de cáncer, sino que tenemos la oportunidad de, si se inicia oportunamente y si se sigue con un protocolo oportuno, el cáncer puede salvarse, puede sanarse. Y todavía, insisto, es mucha la cantidad de personas que nos dicen precisamente de lo que usted acaba de hablar, es que no venía a consultar porque me daba miedo que me dijeran que es cáncer, porque la persona piensa que ya no se va a poder salvar. Pero hay que entender que esa no es la realidad. Entre más temprano se detecte un cáncer, es mayor la posibilidad y más fácilmente que quede curado definitivamente de la enfermedad. Ahora, el tratamiento efectivo de un cáncer
pasa, doctora, en muchas ocasiones. Sé que hay bastantes factores que pueden incidir, pero sobre todo en la detección temprana del mismo. Eso es muy importante, es decir, conocer los tipos de cáncer, porque me imagino no es lo mismo los síntomas que podamos tener en nuestro organismo con un cáncer que se pueda tener en la vejiga, de próstata, de seno u otro tipo de alojamiento que se pueda tener. Las reacciones o las manifestaciones pueden ser diferentes. Entonces, si uno tiene un antecedente de saber que un familiar sufrió este tipo de cáncer, uno primero empaparse, decir, ok, ¿qué le pasó? Y cuáles son los síntomas, empezar a un rango de edad a hacer ese chequeo. O sea, es importante involucrarse en el tema. Sí, realmente hay que ser valientes para esto, porque realmente lo que hacemos por naturaleza es huir del tema y tratar de alejarnos. Pero sí, hay que investigar o hay que buscar un médico que dé una información certera, real y en palabras comprensibles. Hay personas que consultan textos médicos y no entienden realmente lo que se les está diciendo. Es mejor acudir con un médico que le dé una orientación acerca de eso. Cabalmente, como dice usted, sobre todo en los casos de tener antecedentes familiares de cáncer, aclarando también eso, que el hecho de que un familiar mío haya tenido cáncer no significa que yo estoy obligada a tener cáncer. A lo que estoy obligada es a vigilarme, ya a poner atención, específicamente en el órgano que haya sido afectado en mi familia para detectarlo tempranamente, pero jamás obsesionarse y decir, es que como mi mamá tuvo cáncer, entonces yo no. Está bien su mamografía y de eso creo que hablaremos más adelante, una vez al año, una vigilancia, pero no empapada con ese gran miedo de que sí me va a dar, claro que me va a dar. No, no tiene por qué ser así. Ahora, ¿por qué el desarrollo de los tipos de cáncer, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ha ido en aumento, doctora, en los últimos años? Y nuestros abuelos, nuestros bisabuelos o tatarabuelos, no era tanta la incidencia que se tenía, era por lo que comemos, por cómo vivimos ahora el día a día, por la contaminación ambiental, o qué factores pueden ser los que están incidiendo para que ahora se registren más tipos de cáncer. Todo lo mencionado anteriormente. Más lo que podamos agregar. Más lo que se pueda agregar. Realmente suena duro decirlo, pero en los momentos históricos que estamos viviendo ahorita en Rusia, como que somos menos humanos, ¿ya? Entonces hay que recuperar nuestra humanidad, pensar realmente lo que es ser humano desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de nuestra... Todo el mundo cree que es cuestión de vigilar la alimentación. Sí, está bien, no me niego, pero no es lo único que hay que hacer. Todos sabemos, todos hablamos, el estrés, la angustia, ok, pero ¿qué está haciendo usted para manejar su estrés, su angustia, etcétera? Me llama la atención que hay que evitar el cansancio con unas vacaciones más cansadas y regresamos bien cansadas del descanso. Entonces, sí, estas cosas son las que tratar de tener una orientación de nuestra mente, tratar de tener en la mente también algo positivo, algo agradable. Todos tenemos nuestras tendencias a tener un hobby. Por ejemplo, cada uno de nosotros nos gustan diferentes tipos de artes, de manualidades, etcétera, etcétera, a las que podemos recurrir también. Entonces, no se trata solamente de la alimentación o del cuidado del físico, se trata de todo lo demás, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos también. Claro, nosotros podemos estar en la casa un fin de semana descansando, pero estamos conectados, estamos trabajando, estamos pensando en las preocupaciones, en el dinero, en los hijos y eso nos puede ir consumiendo, aunque estemos, digamos, en un tiempo de descanso en casa. Exactamente, ese es el punto, consumiendo nuestra energía, disminuyendo nuestras defensas, distrayendo. El cuerpo tiene algo que se llama homeostasia.
quiere decir mantener el estado normal, pero esto, aunque estasia significa estático, no es quieto, sino que es una serie de sistemas que están cabalmente avisando, esto sí está bien, esto sí está bien, esto sí está bien, esto está mal, bueno, ¿qué hacemos para arreglarlo? Pero si distraemos ese trabajo tan fino de nuestro cuerpo en preocupaciones, pongamos por ejemplo, ¿verdad? Preocupaciones, entonces esa homeostasia se altera. Entonces ya no hay esta comunicación, estos signos de alarma, y entonces son que vienen pacientes con cánceres de mama. No, doctora, si hace 2 meses me palpeo una masa de 10 centímetros de diámetro, 2 meses, como que uno le dice, no, probablemente tuvo más tiempo, pero esa persona no se pudo examinar su mama, no se dio cuenta. Ese es el punto. Entonces, descubriéndolo a tiempo, poniéndole atención y cuidándonos, es como prevenimos mejor el cáncer en cualquier parte de nuestro cuerpo que sea. Y cualquier tipo de cáncer. Y cualquier tipo de cáncer, sí, así es. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar hablando específicamente de las características de los tipos de cáncer. Decíamos que afectan sobre todo alguna sintomatología que debemos de tomar en cuenta y los periodos o los rangos de edades para la realización de exámenes y los tipos de examen sobre todo que son recomendables arriba de los 30 o 40 años en el caso de hombres o las mujeres. Estamos conversando esta noche con la doctora Mercedes Martínez, cirujana oncóloga de la Liga contra el Cáncer de El Salvador. Acompáñenos a la pausa, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Les decíamos, estamos conversando esta noche con la doctora Mercedes Martínez, cirujana oncóloga de la Liga contra el Cáncer de El Salvador, y hay varios puntos que queremos aprovechar, doctora, a hablar esta noche con usted, específicamente hablar sobre las características de los tipos de cáncer. Usted ya mencionaba los principales que se dan en nuestro país a los pacientes, pero hablemos del cáncer de seno específicamente. En el caso de las mujeres, ¿cada cuánto es recomendable ir a hacerse el examen y los tabú que hay sobre ese examen? Que hay mujeres que dicen que duele mucho y que por eso no van a hacérselo periódicamente del examen. Bien, lastimosamente este rango se ha perdido porque antes, hace tiempo, nosotros antes de los 40 años de edad era muy difícil ver un cáncer de mama, pero actualmente tenemos pacientes de mucho menor edad que tienen cáncer de mama, 28 años de edad. Entonces, la mamografía es un examen hecho a base de radiación. Es una radiografía de baja fuerza, pero sigue siendo radiación, por lo que se indica después de los 40 años de edad. Antes de los 40 años de edad se puede tomar una mamografía, pero debe ser indicado por un oncólogo para asumir el riesgo-beneficio. Tiene que haber encontrado algo que realmente amerite hacerlo. Exactamente, para que el médico decida que se le tome una mamografía antes de los 40 años de edad. Una vez al año como control es más que suficiente. Difícilmente, ya si ella está en control, difícilmente le pedirán que lo haga más de una vez al año. Siempre lo mismo, a menos que haya alguna duda o algo que hacer con ella. Pero la mamografía después de los 40 años, una vez al año. La ultrasonografía es algo completamente diferente. Emplea, por lo menos en el tipo de sonar que utilizaban los submarinos antes. ¿Se acuerdan aquel ruidito que hacía? Sí. ¡Tum, tum! Era una onda sonora que era convertida en imagen en el radar. Es lo mismo la ultrasonografía, por eso se llama así, ultrasonografía. Son sonidos sumamente bajos, no audibles,
que chocan contra las diferentes estructuras de la mama y producen una imagen a través de un transductor. Este es el rastreo que hace la persona, el técnico, en la mama de la paciente. Esta se puede hacer a cualquier edad y con cualquier frecuencia. ¿Cuál es más efectivo de los dos o son complementarios? Son mutuamente complementarios. Okay. Entonces, algunas veces nos quedamos, lo que domina siempre es la clínica, ¿verdad? La historia de la paciente, lo que nosotros palpamos en el examen, y con la información de la mamografía y la ultrasonografía ya construimos un diagnóstico. Ahora, el autoexamen también, eso es muy importante. En ese no tiene que ir al hospital, es la mujer que tiene que aprender a hacerlo y ser concurrente en ello. Definitivamente, y esa es la magia de la prevención del cáncer. Hay que conocer nuestro cuerpo, hay que conocer lo que es normal para mi cuerpo, o sea, a la hora que a mí me da sueño, a la hora que a mí me da hambre, a qué hora soy más productivo, eso existe realmente. Entonces, la variación en cualquiera de esos hábitos de defecar, de orinar, es de llamar la atención. Y cabalmente, el hecho de que mientras nos bañamos sintamos, de paso, sintamos en nuestra piel a ver si no hay nódulos en cualquier parte de nuestro cuerpo, es un autoexamen y detectará de manera más fiel y más temprana cualquier alteración que nosotros podamos encontrar. La mujer debe de aprender a dedicar esos pocos minutitos, y no es ni siquiera necesario que lo haga todos los días, una vez al mes. Que si está en edad reproductiva, que no esté cerca de su menstruación, y examinar sus senos una vez al mes, le ayudará a ella a prevenir el cáncer de la mejor manera. En el caso del hombre, doctora, ¿qué tipo de cáncer es el que más frecuente? ¿El de la próstata el que más se enfrenta? El de la próstata y el del estómago. El cáncer de próstata anuncia tempranamente. Lamentablemente, la próstata no es un órgano al alcance de nuestras manos ni de nuestros ojos. Siempre se necesita de un instrumental o de un tacto rectal para poder acceder a ella. Pero la próstata anuncia a través de la micción en el caballero. Cualquier alteración en el hábito para orinar debe ser reportada a un médico. Es preferible que le diga, no es nada, no se preocupe, hubo alguna contractura, hubo algo allí que pasó, en lugar de que le digan, sí, usted ha estado cargando un cáncer de próstata desde hace mucho tiempo y no se había dado cuenta. ¿A qué se refiere con una alteración a lo habitual? ¿En la continuidad de que se va al baño a orinar, al color de la orina o cuáles son las características que hay que poner atención? Bien, insisto, todos tenemos nuestros hábitos, todos vamos al baño con cierta frecuencia y en la noche también nos levantamos al baño con cierta frecuencia. Entonces, si aumenta la frecuencia o si se distancia, es que está habiendo retención de la orina. Y la retención de la orina puede ser por una próstata que está aumentando de tamaño y no deja el pasar la orina. Sangre en la orina también es otro de los signos tempranos del cáncer de próstata, pero no quiero decir, no va a esperar a usted a ver salir sangre, claro, sino que un cambio de color en la orina, un color rojizo, cafezoso, entonces esto sí ya está indicando que es mejor investigar qué es lo que está sucediendo. En el caso del hombre está el tabú de decir, no, yo el examen de la próstata, pues mejor no, yo prefiero no ir, o otros dicen, no, yo prefiero en sangre. Si me garantizan que me lo van a hacer en sangre, pues yo voy y me hago el examen. Si no, no. Hay un tabú, un machismo burdo en esto. La verdad es que es exactamente la misma actitud que se conserva en las damas, en las señoras, con respecto a la citología. No, ese examen yo no me lo voy a hacer. Entonces, pero lamentablemente los exámenes de sangre son pruebas de laboratorio y pueden tener falsos positivos y falsos negativos. Pueden haber alteraciones en los valores por diferentes razones. Entonces, sí, claro que los usamos como elemento de apoyo,
ya insisto en base a la clínica, después de haber historiado al paciente, examinado adecuadamente, utilizo el antígeno prostático específico, que así se llama el examen, para apoyar o descartar el diagnóstico. Ahora, me ha llamado la atención escucharle, doctora, en los tipos de cáncer que hemos hablado, y usted dice que no hay que dejar que esto avance y llegar a una etapa complicada. Entonces me surge la pregunta si realmente cuando en las primeras etapas del cáncer no hay mayor dolor o algo que lo haga que uno vaya a acudir al médico, sino que es un poco leve y dice, no, ya se me va a quitar, voy a esperar unos días, y eso es lo que va a tratar, terminando de complicar el cuadro clínico. Sí, eso, lamentablemente eso es muy cierto, más cierto de lo que yo quisiera. La persona entretiene la consulta, dilata la consulta, precisamente por eso, porque se tomó una pastilla y ya se sintió mejor, o porque sintió que la masa disminuyó de tamaño, y entonces dice, no, no es eso. Preferimos pensar que es cualquier cosa menos eso, pero lamentablemente en el caso de la mama y tal vez en algunos otros órganos, el nódulo, la chibolita que se siente, no duele. Al inicio, el nódulo no duele. Entonces, ahí se va dejando crecer, como no duele, entonces hasta llegar a tamaños que ya resultan verdaderamente molestos, o que ya hay, además del nódulo en la mama, un nódulo en la axila. Esto ya es complicado. Ahora, el apoyo, digamos, de las familias en este tipo de casos es importante. Cuando hay un reporte de decir, mira, yo siento un poco de dolor en la mama o en la axila, o el hombre, tengo un problema, empezar a apoyar y decir, mira, vamos, yo te llevo, hay que hacer espacio, hagamos la cita, y llevar a consultar de inmediato. Eso puede ayudar a un paciente a motivarlo a que pueda dar ese paso. Definitivamente es lo más importante. La clave es eso, es mejor averiguar. Se puede curar, puede salir adelante si la consulta es oportuna. Afortunadamente en el Instituto contra el Cáncer podemos ofrecer un tratamiento oportuno, sin mucha espera, que es una de las cosas que más meten en angustia a los pacientes, ver aquellas grandes colas y aquellos grandes protocolos que hay que seguir. Hay que acortar eso y ofrecerle al paciente un ambiente amable para que se sienta invitado para llegar a consultar, a llevar una pregunta tan llena de desconcierto y de temores como esta. Y sí, yo quisiera pues eso, hablarle a los familiares de los pacientes que tienen o que creen que pueden tener cáncer, que los acompañen. Es muy difícil darle la noticia a un paciente de que tiene cáncer y sentado él solo en el consultorio. Es difícil. Entonces es mejor que esté acompañado para que disfruten y se relajen, si es que no había ningún cáncer y era solamente algo benigno y que ya pasó el susto, o para que acompañen de allí en adelante a su familiar a combatir la enfermedad, que puede ganarse, la batalla puede ganarse. En el caso de un cáncer de estómago, me decía, también es frecuente en los hombres. ¿Hay síntomas o qué lo provoca? ¿El estrés o qué desencadena? En la mayoría el estrés es una de las causas. Hablemos del cáncer intestinal, que va desde del esófago hasta el ano. Es el mismo intestino, solamente que tiene cambios dependiendo de su función. La creación es maravillosa. Es el mismo tubo, el esófago, solamente sirve para tragar, y a partir del diafragma se convierte en estómago, que sirve para digerir, y después pasa al intestino delgado, que sirve ya para llevar los nutrientes a la sangre, y después pasa a ser colon. Después del apéndice se convierte en colon, que ya nos libera de las cosas que nos servimos. Pero es el mismo tubo, ¿ya? Solamente, o sea, la creación así es. Entonces, el cáncer de estómago, el cáncer intestinal, los síntomas son lo que nosotros llamamos inespecíficos. Agruras, acidez, sensación de plenitud, o sea, de llenura, cuando acabamos de empezar a comer y ya nos sentimos llenos, gases,
diarreas, son los síntomas al inicio que pueden estar indicando que hay un cáncer comenzando. Y se parece mucho a otro tipo de padecimientos comunes, o sea, es muy preocupante porque eso puede ser reflujo, puede ser enfermedades comunes, frecuentes, que normalmente alguien la padece, toma un medicamento y se lo controla. Es que ese es el problema, sí se controla, cuidado con la automedicación, todos recurrimos a un antiácido de la manera más natural. Se pasa y regresa, se pasa y regresa. Podemos decir aquí que algo que nos va a servir a todos, o sea, si usted tiene un síntoma recurrente, o sea, que se lo quita y regresa, se lo quita y regresa, mejor pregunte, consulte y hágase estudios, los estudios que el médico indique para acceder al órgano, al esófago, al estómago, al intestino delgado o al colon y ver si hay algo sospechoso, pues. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctora, también hay este tema del cáncer, lamentablemente no es un tema exclusivo de adultos, también adolescentes y niños padecen algunos tipos de cáncer frecuentes también en nuestro país. Duele mucho ver los tratamientos de los menores. Es una realidad. Sí, definitivamente tenemos incluso organizaciones, Ayúdame a Vivir, por ejemplo, que tratan de ayudar a los niños con cáncer. Lamentablemente la leucemia y el linfoma son enfermedades que se manifiestan en niños de 5 años de edad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lastimosamente ahí tiene que ver algo con el padre. La ingesta de drogas, el alcoholismo y otro tipo de dependencias pueden fracturar los genes y entonces esto producir cierta clase de alteraciones y llevar a enfermedades congénitas, quiere decir que ya vienen con el nacimiento ya o adquiridas a través de los genes y el niño podrá presentar esta clase de enfermedades difíciles, muy difíciles de manejar. Se puede igual que todo lo demás, pero por ejemplo en un linfoma son años de tratamiento, son varios años de tratamiento y están presentes en nuestro país. Entonces igual, o sea, cuidar la infancia de nuestro país es cuidar el futuro del país, pero es a través del adulto saludable que se logra hacer esto. Hay que tener cuidado con nuestros antecedentes y estar al pendiente de la palidez del niño, de la actividad física, que de repente sí corre y juega, pero está bien palidito, que no crece. El control del niño sano toma estas pautas en cuenta, la altura del niño, el desarrollo, el peso y todo lo demás. En un niño afectado se queda pequeño, delgadito, no rinde en el colegio. Hay que investigar qué es lo que está sucediendo, no echarle la culpa al niño de que es porque no estudia o porque no come, es mejor averiguar. Ahora, los tratamientos de cáncer, hablemos ya de pacientes que ya les dieron esa terrible noticia y ya lo están asimilando y tienen que enfrentar, bueno, lo primero es enfrentar un tratamiento, o sea, lo peor que puede pasar es que una persona diga, tengo cáncer, bueno, no, entonces yo me quedo así y voy a vivir mi vida hasta donde Dios me dé permiso, sino que hay que enfrentarlo, o sea, con valentía. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero luchar por vivir y hacer todo lo que se pueda, ese es el primer paso. Y ya una vez empezados los tratamientos, ¿por qué puede variar de un tiempo a otro? Unos son más largos, unos son más cortos. ¿De qué depende esto? Del estadio, de lo que se llama el estadio o el tiempo, llamémosle así, es una manera más sencilla de verlo.
del tiempo que el tumor ha estado con la persona. Recordemos que sí hay una realidad que no podemos negar y con la que debemos de tratar, y es que el cáncer avanza. El cáncer es una enfermedad que no se queda quieta, sino que va avanzando a través del tiempo. A medida que la enfermedad avanza y se disemina en el cuerpo, el tratamiento es mucho más difícil. Lamentablemente no depende de que le voy a dar más dosis, porque las dosis de los medicamentos se calculan por el peso y la talla de la persona, entonces no se calculan en base a la intensidad. Entonces, a eso se debe que algunos deben de necesitar mayor cantidad de tiempo porque la dosis es prácticamente la misma. Es lo mismo con la radiación. La radiación, el cálculo de la radiación es realmente elevado. Es un cálculo difícil y entonces se hace ahí se hace más en base al tumor y entonces por eso algunos toman más tiempo que otros. A eso se debe. Ahora, ¿todos los pacientes con cáncer tienen que recibir radiación? Cada vez más, porque realmente se está descubriendo ¿cómo es que se llama? Las ventajas, las bondades de la radiación. Hay que recordar, cuando decimos radiación pensamos en Hiroshima y Nagasaki, en Chernóbil, pero estamos hablando aquí de un elemento radioactivo que está bajo control, un elemento... Cantidades muy Exactamente, pequeñas, ¿no? y es un rayo dirigido específicamente al órgano afectado. Entonces, cada día afecta más al entorno, menos al entorno y más al órgano afectado o al tumor propiamente dicho. Entonces, cada vez la radioterapia tiene un lugar más importante en el tratamiento del cáncer. Doctora, ¿por qué hay gente a veces que se ve que hace un tratamiento, le pudo haber dado en ovarios, se cura, supera el cáncer, pero a los años le regresa en otro lugar? Es que ya tenía metástasis y no sabía, o realmente le pudo haber llegado otra vez la enfermedad. Ambas cosas son posibles. Hay algunas veces en que sí pudo haber quedado una metástasis oculta en aquel momento cuando fue tratado originalmente y el cuerpo logró mantenerla controlada, qué sé yo, 15, 20 años y después de ese tiempo reactivarse la misma enfermedad de antes. Pero también puede ser un nuevo tumor en otro órgano completamente diferente. Esto también se da. Pero no hay una constante, es decir, una estadística, es decir, cada ciertos pacientes hay un riesgo tal de que le regrese. O sea, hay pacientes que, por ejemplo, se tratan y nunca más les da cáncer. Quedan curados. Realmente es un poquito difícil. Sí, en los libros puede ser que lo mencionen. Es el síndrome múltiple de cáncer, una enfermedad múltiple de cáncer. Es un porcentaje de la población, pero gracias a Dios es bajo, es bastante bajo. Es muy raro verlo, pero sí puede suceder. Ahora, el cáncer es un tumor maligno. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un tumor benigno? Es decir, ¿se puede convertir en un tumor maligno o el que vino benigno pues se queda así o también es un riesgo? La cuestión es que un tumor benigno puede comportarse como que fuera maligno. Ok. ¿Ya? Entonces, el tumor benigno rara vez da metástasis a otros órganos. Pero, por ejemplo, regresando al abdomen, y en este caso lo que se llama el retroperitoneum, pero sigue siendo el abdomen, puede ser un tumor que ocupa todo el abdomen. Produce obstrucción intestinal, produce grandes dolores, puede producir sangramientos, pero sigue siendo benigno, sigue siendo una estirpe no maligna, pero se está comportando con mucha agresividad. Eso sí se puede ver. Ahora, hablábamos de la parte de recibir la noticia, de lo importante, doctora, que era para un paciente estar acompañado. Igual en este tipo de tratamientos es importante que esta lucha, esta batalla por la vida, pueda ser acompañado por los hijos, por la pareja, por la familia, la madre o padre de un paciente. No es lo mismo estar solo dando una batalla como esta que en un grupo familiar.
Por supuesto que eso es definitiva. Además, existe otra cosa, el paciente comparte con su familiar sus inquietudes y entonces el familiar puede informar al médico de cómo se siente su familiar en la casa cuando el médico no lo ve, las molestias que está presentando por el medicamento que está recibiendo o el tratamiento que está recibiendo, en caso de haber sido operado, si hay algún malestar relacionado con la cirugía o si algo no está funcionando bien, el familiar es vital para el tratamiento del paciente oncológico, aparte del apoyo, pero también tenemos que recordar que también el familiar necesita apoyo y por eso también se ofrecen servicios de psicología, no solamente al paciente oncológico, sino a la familia. ¿Y esto por qué, doctora? Pues razones obvias, o sea, las mismas dudas que tiene el paciente los tienen los familiares. Incluso el paciente cree, el pariente cree, ¿y si me da a mí? Y yo tengo que padecer esto mismo. Y también en los pacientes que están ya muy avanzados y están enfrentando la muerte de su familiar, necesitan tener fuerza. Además, un paciente en estas condiciones, en un tratamiento tan complicado y delicado como es el tratamiento del cáncer, el pariente se cansa, se angustia, se deprime, necesita que alguien lo sustituya, lo reemplace, etcétera, y todo esto debe de ser abordado por una persona que sepa guiarlo adecuadamente. No, y también hay mucho desconocimiento de personas. Yo he escuchado gente que dice, tiene cáncer, mejor no lo vayamos a ver para no afectar, o sea, como que fuera una enfermedad contagiosa. O sea, obviamente si está en el momento de las terapias o algo, pues puede ser que esté cansado o algo, pero realmente no es así. Puede convivir esta persona y desarrollar. Yo conozco personas que desarrollan una vida normal, digamos, recibiendo tratamientos. Claro, así es. Depende del estado del paciente. El paciente sigue necesitando a sus amistades, a sus conocidos y que lo lleguen a platicar y levantarle los ánimos, ayudarle a sentirse fuerte. Además, le mandan el mensaje al paciente de que hay algo que está bien, que ahí está su gente, que no lo está perdiendo todo. Si se deja una persona sola con su angustia y con su depresión y su dolor, pues complica mucho las cosas para el tratamiento también. Y aquí entraba otra parte también, lo que usted decía, hablábamos al principio, esa parte mental también de estar un momento relajado, esa parte de hacer algún tipo de manualidad, algo que le distraiga a uno, tener una actitud positiva, si es religioso, pues acercarse a Dios, si no, hacer una meditación o cualquier tipo de cosas, también mentalmente estar fuerte para afrontar una enfermedad como esta. Definitivamente, a través de una vida ordenada, eso es lo más importante. Ahora, esto es comprobado que ayuda a las personas, a los pacientes que toman una actitud de decir, me voy a salvar, voy a luchar, ¿tienen más chance de recuperarse, doctora? 100%, sí podemos ofrecer personas que han salido adelante, incluso en ocasiones en que nosotros decíamos, ok, despidámonos de él. No, ellos han logrado levantarse, salir adelante, mantenerse y después cabalmente de que incluso la familia creía que lo estaban perdiendo, ahora llevan una vida con su familia completamente normal. Importante la actitud. Sí, vamos a hacer una pausa, doctor, y vamos a hablar al regresar de los costos también, que ese es otro factor. Hay gente que dice, mejor no consulto, esto es muy elevado, no lo vamos a poder pagar. Y vamos a conocer un poco esta variable también en los casos de cáncer en nuestro país. Vamos a la pausa, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Conversamos con la doctora Mercedes Martínez, cirujana oncóloga de la Liga contra el Cáncer de El Salvador, y hablábamos también, doctora,
Los costos es una de las enfermedades que lamentablemente, así como es de complicada, también de costosa los tratamientos para un paciente o para la familia que tiene un paciente con cáncer. Definitivamente la oncología es una supraespecialidad, no es una subespecialidad. La radioterapia es carísima por los controles que hay que tener, por la radiación. Desde la construcción, desde las paredes, es diferente al resto de todo lo demás. La quimioterapia, debido a la clase de medicamentos que son, también son tremendamente caros. Pero afortunadamente creo que se ha logrado obtener un equilibrio, llamémosle así, para poder poner cada día a más personas al alcance de este tipo de tratamientos. Afortunadamente la cirugía es un poco más accesible porque hay en el Centro Médico Nacional hay un buen equipo como para poder ofrecer una cirugía, y centro sin intereses de lucro como el Instituto contra el Cáncer ofrece también cirugías muy al alcance de las personas. Ya los otros tipos de tratamiento, aunque una persona no pueda decirme no puedo pagar eso, se le puede ofrecer, por ejemplo, en el instituto un plan padrino, llamémosle así. Sí. Se busca personas que donen el dinero o se busca alguna alternativa de pago. También tenemos al alcance un buen entendimiento y una buena relación con el Hospital Rosales, como para intercambiamos realmente hasta aquí puedo llegar, entonces continuamos aquí, o si no, mira, regresa al Instituto contra el Cáncer, hacemos cosas así. Afortunadamente la biopsia en el Instituto contra el Cáncer es la tercera parte o menos del costo de una biopsia en lo privado, y una respuesta a mayor brevedad. Entonces cuando un paciente puede optar por esa alternativa, entonces logramos darle la respuesta. La biopsia es vital, de la biopsia lo más rápido que se pueda es vital, porque de eso depende que inicie su tratamiento y así poder ofrecerle un mejor resultado. No es que los hospitales nacionales no puedan o no estén capacitados, no, tienen todo lo necesario, pero es una cantidad de gente impresionante la que llega. Entonces, eso iba a preguntar, si la demanda sobrepasa la capacidad que se pueda tener para eso lamentablemente es cierto. Y como la biopsia es la vía de entrada al diagnóstico del cáncer, entonces sí, algunas veces tienen que esperar la respuesta de la biopsia, se dilata mucho tiempo, y en cambio buscar una alternativa de un precio accesible, una opción de un pago, de una alternativa de pago, buscar una persona que nos ayude a que pague el paciente esto, le da al paciente la oportunidad, le abre un abanico de posibilidades para que puedan acceder a un tratamiento. Pero sí es tremendamente caro, eso sí es cierto. Ahora, yo entiendo también, doctora, que si a uno le va a dar cáncer, pues le va a dar por genética o por lo que sea, pero de verdad llevar una buena vida puede ayudar a retrasarlo o a evitar realmente en la medida que sea un cáncer agresivo. Y es lo que nos recomiendan básicamente los médicos para todo. Es decir, mantener un peso adecuado, una alimentación balanceada, controlar los niveles de estrés, hacer ejercicio, no fumar, si va a consumir bebidas que sea de forma moderada. Es lo que para la mayoría de enfermedades, no específicamente para el cáncer, es lo que escuchamos a los médicos que nos recomiendan, o sea, llevar un estilo de vida saludable, y en el caso del cáncer no es la excepción. Definitivamente no es la excepción. Yo creo que también lo más importante en este punto es recordar que yo decido la clase de vida que llevo, no porque mi entorno esté alterado, yo voy a estar más alterada que mi entorno, sino que yo tomo la decisión de optar por aquellas alternativas que me producen salud, una salud interior, regreso a lo de antes, una alimentación que va de acuerdo a mi metabolismo,
todos tenemos cosas que nos caen mal cuando comemos, que no las comemos porque sentimos que nos caen pesados. Así nos pasa con todo. Hay películas que nos gustan, hay películas que no nos gustan. No tenemos por qué someternos a insultarnos en nuestros diferentes aspectos para producir una enfermedad. Hay que recordar que precisamente este insulto, llamémoslo así, esta distorsión es la que le abre la puerta no solamente al cáncer, a otras enfermedades a las cuales nosotros podemos ser propensos. La hipertensión y la diabetes, ya no hablemos más de eso porque, o sea, ya sabemos, pero somos nosotros quienes le abrimos la puerta. Es como en el caso de decir, mire, búscase un trabajo donde no encuentre estrés. ¿Dónde? ¿Cuál? O sea, no hay, es decir, siempre va a encontrar, o por ejemplo, váyase por una ruta donde no encuentre tráfico, o donde no haya caos, sobre todo con lo último que hemos estado viendo, que se bajan y se agarran a golpes a cada rato los conductores, es decir, eso vamos a encontrarlo, sí vamos a encontrar problemas. La cosa es cómo reaccionamos ante este tipo de situaciones. Es como la comida, es que afuera solo venden este tipo de comida que no me cae bien, entonces lleva tu lonchera, prepara tu comida que te pueda hacer daño y te comes tus panes. O sea, formas hay. Definitivamente, y la magia de la vida es encontrar esas formas, o sea, saber que sí, acabo de pasar un gran susto, por poco choco, pero no por eso voy a quedar con dolor de cabeza, con taquicardia, o voy a caer desmayada, o sea, no, sino que encontrar esa fuerza dentro de mí que me dice, ok, voy a buscar a alguien que me consuele, por lo menos del susto que acabo de tener, y en quien depositar mi confianza, o si no, optar por otras soluciones. Pero sí, realmente la vida balanceada en todas direcciones es la que aleja el cáncer. El cáncer es una enfermedad que si usted no actúa, que si usted se queda estático, es más fuerte que usted. Y ya sabemos que lo mata. Esa es una realidad que tenemos que enfrentar. Y hay que buscar esas formas para desestresar o liberar, porque hay gente que realmente lo absorbe, no dice nada, solo va recibiendo, tiene problemas y es muy en sí mismo. ¿Verdad? Al final eso también hace daño, o sea, son pequeñas bombas de tiempo que andan caminando y viviendo. Y explotan en algún momento. ¿Y puede desencadenar eso algún tipo de problema como cáncer? Sí. Sí, yo me he dado a la tarea en que a veces había oído este tipo de actitudes o esta clase de reacciones pueden desencadenar cáncer, y entonces yo decía, ay, no es cierto. Y entonces yo me dedicaba a interrogar a pacientes, esta ancianita tan dulce y tan bella, ¿cómo puede? Estoy poniendo un ejemplo nada más, ¿cómo puede ser que tenga cáncer? Y entonces ya le preguntaba yo acerca de su vida, y resultaba ser una persona abandonada por su madre o maltratada por su padre, y al final de su vida pues empezó a presentar esta clase de reacciones, ya cuando las defensas van un poco más para abajo. Sí, son bombas de tiempo que explotan. Ahora, ¿qué edad, doctora, es como recomendable, donde ya se nos va venciendo el seguro? Es decir, ¿qué edad ya es como recomendable decir, bueno, voy a hacer mis controles de hombre sano, voy a ir a hacerme un chequeo de triglicéridos, colesterol, este tipo de chequeos como generales? ¿A qué edad más o menos y con cuánto periodo de tiempo es recomendable hacerlo? ¿Una vez al año, 2 veces por año? Yo diría una vez al año. Lo que pasa es que debido a cabalmente los precios, lo que estamos hablando, usted puede repartir el año para decir, en este mes me voy a hacer esto, en este mes me voy a hacer esto. O sea, después de los 40 años, después de los 35 años de edad, creo que ya es una buena edad para que empiece a hacerse exámenes de sangre, orina, heces, una radiografía de tórax, una endoscopía para ver el estómago, y ultrasonografías o mamografías. Cáncer de mama en el hombre hay. Pero un porcentaje es mucho menor, ¿verdad? Que sí comparado sí. Pero sí hay casos en El Salvador. Ajá. Entonces, una ultrasonografía de abdomen, para las damas, una ultrasonografía de las mamas menores de 40. Entonces, como le digo, o sea, hacérselo todo de un solo, sí ya pesa en la billetera,
pero a este mes me voy a hacer los exámenes de sangre, ahora el otro mes o dentro de 2 o 3 meses me hago la radiografía de los pulmones y una endoscopía y una ultrasonografía, etcétera. Pero esos son los exámenes que nos van a, es una fotografía de cuerpo entero que nos va a dar más fielmente una imagen de nuestra salud. Obviamente para las damas es su citología una vez al año o cada 2 años en las que ya son más mayores. Además estaba leyendo, no necesariamente para cáncer, pero dicen que el tema de controlar el peso es extremadamente importante. Incluso se lo oía a un médico en el tema del COVID-19, decía, es más riesgo tener sobrepeso que tener hipertensión o cualquiera de estos problemas controlados con un médico. El sobrepeso era más latente, una bomba de tiempo. Sí, es ¿cómo es que se llama? Un cuerpo con un sobrepeso es como que querramos tener nuestro auto acelerado todo el tiempo. Nuestros huesos, nuestra estatura, nuestra estructura está diseñada para una clase de peso, hasta una cantidad de peso. Pero ya cuando le ponemos más, es un esfuerzo que el cuerpo hace las 24 horas del día para alimentar el sobrepeso, para mantenerlo. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser una gota la que derrame el vaso. Y entonces ese cuerpo diga, ok, esto no lo aguanto. Muy bien. Doctora, gracias por acompañarnos esta noche. Para mí fue un placer, muchas gracias. Y gracias a ustedes también por su sintonía. Recuerden su cita con nosotros en debate el día de mañana. Les esperamos.